Otra fija que entra son las enzimas de replicación. La replicación del DNA. Bien, es algo que suele entrar casi siempre. Pregunta. Enzima que hace tal, enzima que hace tal. Entonces vamos a evaluar las funciones de cada una de estas enzimas. Voy a entrar a un video, ¿sí? Vamos a entrar a un video. Y donde explica el proceso, ¿no? De la replicación del DNA. Ahí tenemos DNA con doble hélice. Justo ahí es el origen de la replicación. Hay una enzima, miren, una enzima que empieza a separar la cadena. Atención, miren, una enzima que empieza a separar la cadena, las cadenas de DNA. Miren, las está rompiendo está rompiendo los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Y miren, las rompe. ¿Quién se une ahí? ¿Quién se une? Las proteínas de una cadena simple. Esas proteínas de color marrón, más o menos, que ven ahí, son proteínas que van a evitar que estas cadenas se reasocien. Por lo tanto, la helicasa rompe, separa la doble hélice, separa la doble hélice, separa las cadenas, rompe enlaces de hidrógeno. Luego vienen proteínas que van a evitar que estas se realineen o se reasocien, ¿sí? Las proteínas de unión a hebra simple. Sigamos, sigamos. Es así como se forma un enlace fosfodiéster, ¿ya? Miren, ahí viene una timina, y miren, se la va, miren, se va a formar un enlace fosfodiéster, ¿sí? Entre el carbono, en este caso, entre el carbono 3, miren, el carbono 3 y el carbono 5 de otro nucleótido. Bien, esto no es de mucho interés, pero ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Cuál es la enzima que polimeriza un nucleótido? ¿Cuál es la enzima cuál es la enzima que polimeriza la nueva cadena? Recuerden que la de la izquierda, todo lo que está de azul es la cadena molde, y todo lo que está a la derecha es la cadena nueva que se está sintetizando. ¿Quién la sintetiza? La DNA polimerasa 3 que ven en el fondo. Lo vamos a repasar todo en las diapositivas. Solamente quiero que vean la animación. Bien, entonces la licasa, una vez ya haya separado el origen de la replicación, ahí tenemos un primer, que sí, es un primer de RNA, es RNA nada más. Sí, la primasa es la enzima, miren, esa es la primasa, enzima primasa que va a sintetizar el primer. Así se llama la enzima que sintetiza el primer, chicos, primasa. ¿Quién viene después? Viene la DNA polimerasa 3. Perfecto. Entonces aquí vamos a ir sintetizando la cadena, trayendo nuevos nucleótidos, formando enlaces fosfodiéster. ¿No ven? Sobre la nueva cadena. Perfecto, miren. Aquí todo perfecto, miren. La cadena de arriba, miren, la cadena de arriba se le dice cadena líder. Cadena líder, ¿por qué? Cadena adelantada también se le dice. Porque, miren, solamente se requiere un primer de RNA para poder sintetizar toda la cadena. Recuerden que sintetizamos de 5 a 3'. En cambio, y es debido a eso que la cadena de adelante es la cadena de arriba, mejor dicho, está adelantada o es líder. Porque miren, solamente necesita un primer de RNA para sintetizar toda la cadena. En cambio, la cadena de abajo tiene problemas. Miren, la cadena de abajo tiene problemas porque se le dice cadenas de trazada. Sí, cadenas de trazada. Miren, hay que colocarle otro primer de RNA mientras la helicasa va abriendo la cadena para poder sintetizar la nueva cadena de DNA. Oye, aquí otro problema, otra vez. ¿No ve? Eso quiero explicarles bien. Colocamos un nuevo primer de RNA. Perfecto. Sintetizamos la nueva cadena de DNA. ¿Sí? Sintetizamos la nueva cadena de DNA. Miren, otra vez. Colocamos el primer de RNA. Perfecto. Ahora, le colocamos, miren, le colocamos el DNA con la DNA polimerasa 3, la nueva cadena complementaria. Luego viene la DNA polimerasa 1. ¿Qué va a hacer? Va a quitar el primer y lo va a reemplazar con DNA. Ahí está, desapareció el primer. ¿Quién va a unir las cadenas? La DNA ligasa. ¿Quién va a unir los fragmentos? DNA ligasa. Perfecto. Otra vez, la primasa. Colocamos DNA con la DNA polimerasa 3. Perfecto. Quitamos primer, reemplazamos con DNA. Esa es la DNA polimerasa 1. Sellamos los fragmentos. DNA polimerasa 1. Y el proceso se repite en la hebra retrasada o hebra
retrasada se le dice. Hebra retrasada, la adhesiva se le dice hebra adelantada, ¿sí? O hebra líder. Bien, espero eso se haya entendido, porque prácticamente la animación ahí termina. Bien, vamos a repasar algunas cosas. Por ejemplo, aquí. Bien, algo que no he mencionado, por ejemplo. Miren, colocamos un nuevo primer. Perfecto. La DNA polimerasa 3 aquí polimeriza. La 3. La 3, pero tiene que reconocer sí o sí un primer. No puede sintetizar la nueva cadena sin un primer. Luego, ¿quién quita el primer? La DNA polimerasa 1. ¿Quién los reemplaza por nuevos nucleótidos de DNA? La DNA polimerasa 1. ¿Quién une los fragmentos? ¿Recuerden? ¿Quién une los fragmentos? Los, este, la DNA ligasa. Ahí está. Quitamos primer, los reemplazamos por DNA. La DNA ligasa viene, los sello. Chicos, está uniendo esta última enzima, la DNA ligasa 1, está uniendo los fragmentos, ¿no ve? Esos fragmentos que se van sintetizando en la cadena de trazada se llaman fragmentos de Okazaki. Bien, eso lo vamos a explicar en la imagen. Esto ya no es necesario ver. Sigamos. Bien, entonces, sigamos con la explicación. Vamos a quitar esto. Vamos a colocar esto. Bien. Tenemos las enzimas de la replicación. Por favor, lo vamos a hacer por pasos. ¿Cuál es la primera enzima que hemos visto? La primera enzima que hemos visto, ¿cuál era? La helicasa, la primera enzima, ¿sí? ¿Qué es esta enzima? Es una enzima que va, ¿qué era, chicos? Que va a separar las cadenas o las hebras de DNA. ¿Cómo lo va a hacer? Rompiendo, atención, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer rompiendo enlaces de hidrógeno. Ahí está. Eso hace la helicasa. ¿No ven? Entonces, otra cosa, miren, otra cosa. Recuerden que tenemos dos cadenas. Recuerden que tenemos dos cadenas. Recuerden que tenemos dos cadenas. Tenemos una cadena líder o cadena adelantada o una cadena retrasada. Esta cadena de aquí, chicos, es la retrasada. Retrasada. Y esta es la cadena adelantada. Sí, adelantada. Aquí hay una enzima de color más o menos naranja. Aquí está. Esta enzima se llama DNA polimerasa. Exactamente es la DNA polimerasa 3 en bacterias. En bacterias es la DNA polimerasa 3. ¿Qué es lo que hace la DNA polimerasa 3? Va a añadir nucleótidos de 5, atención, de 5 a 3 prima. Seguramente este es el extremo 3 prima. Recuerden, chicos, que la DNA polimerasa 3 sintetiza DNA de 5 a 3 prima. Sintetiza, atención, sintetiza, forma DNA a partir de 5 a 3 prima. Entonces aquí lo propio, miren, está añadiendo nucleótidos, aquí seguramente los va a añadir después. Pero han visto, es unidireccional, va hacia solamente un lado y solamente necesita un primer de RNA, solamente necesita un primer. Aquí la representación del primer no está no está bien representada, por si acaso. Ya, pero obviamente la DNA polimerasa 3 para poder sintetizar, ¿qué necesita? RNA, un primer de RNA, ¿ve? Un cebador. Aquí lo propio, la cadena retrasada va a ir sintetizando el DNA, ¿sí? En fragmentos de Okazaki, que tienen que ser unidos por la DNA ligasa. Esta imagen no es muy buena, es por eso que yo traje la siguiente. ¿Sí? Es por eso que yo traje la siguiente. De hecho, no hay no hay otro mejor que el video, pero miren que les dejé el link ahí para que lo puedan ver también otra vez, ¿ya? Una vez les expliqué esto. Mm, 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 ujú. Bien. ¿En qué consiste la replicación del DNA? La replicación, chicos, es semiconservativa. ¿Qué quiere decir eso? Es semiconservativo. Significa que el 50% del DNA original se está conservando, ¿sí? Recuerden que se va a dar en una dirección de 5 a 3' y la síntesis puede ser continua o discontinua, ¿sí? Por lo tanto, hay una hebra continua y hay una hebra discontinua. La hebra discontinua es la hebra retrasada. En cambio, la hebra continua es la hebra adelantada. Por si acaso, esos son otros nombres. Bien,
Ok, si les preguntan, ¿cuál es la enzima que separa las hebras de DNA en la horquilla de replicación? Helicasa. Ya no se pueden confundir. Es la helicasa. ¿Cómo se llaman las proteínas que van a prevenir la desalineación o degradación del DNA una vez ha sido separada por la helicasa? Proteínas de unión a hebra simple. ¿Sí? Las proteínas de unión a hebra simple son las que van a evitar tal proceso, la desalineación. ¿Cómo se llama la enzima que sintetiza el primer de RNA? ¿Cómo se llama? Se llama la primasa. ¿Cómo se llama la enzima que va a sintetizar DNA en la hebra líder y las de trazado? Tanto en la hebra líder como las de trazado. Se llama, ¿cómo se llama? Un ratito. Se llama DNA polimerasa 3. Aquí era primasa. ¿Cómo se llama la enzima que va a degradar el primer y lo vas a reemplazar por DNA? Hemos visto, ¿no ve? Ese fragmento verde que era RNA, ¿sí? ¿Quién va a degradar el primer que era RNA y lo vas a reemplazar con DNA? Lo va a hacer la DNA polimerasa 1, ¿sí? No se olvide. Ahora, otras enzimas que no hemos visto en el video, pero es muy necesario aclarar, son las topoisomerasas, ¿ya? Que se los voy a explicar hoy en la tarde, sí son muy importantes, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Son enzimas, atención, son enzimas, son enzimas que van a aliviar la tensión, atención, la tensión, van a aliviar la tensión producida por el desarrollamiento del DNA. Esto es fácil decirlo, pero explicarlo es otra cosa, cómo pasa esto. Así que espérense en la tarde, ¿ya? Eso no hemos visto en la animación del video. Pero una cosa más. Una más. ¿Cuál es la enzima que forma enlaces fosfodiéster dentro de la hebra del DNA? Ok, esto en la hebra retrasada. En la hebra retrasada, la que forma enlaces fosfodiéster, la que une los fragmentos de Okazaki. Ahorita los muestro qué es eso. Los fragmentos de Okazaki. ¿Quién los une? La DNA ligasa. Bien, les explicaré qué son esos fragmentos. Ok, miren, aquí está la primasa. La primasa es la enzima que, chicos, que sigue que sintetizaba el primer de RNA. Ese es el primer de RNA. Ya tenemos el primer. Entonces, ¿quién los reconoce? La DNA polimerasa 3, que está de color rojito. ¿Lo ven? Entonces va a ir sintetizando. Pero tiene que reconocer primero al primer, si no, no va a sintetizar. Y miren, está sintetizando un fragmento que se llama fragmento de Okazaki. Aquí lo propio, aquí había otro fragmento, aquí había un fragmento y aquí había otro fragmento. ¿Quién une estos? ¿Quién une ambos fragmentos? ¿Quién une ambos fragmentos? Miren, aquí hay uno y aquí hay dos. ¿Quién une ambos fragmentos? La DNA ligasa. La DNA ligasa, chicos. No se olviden, la DNA ligasa es la que une estos fragmentos. Pero antes de unir, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar el primer. ¿Quién quita el primer? Miren, aquí está el primer de RNA y se ve que lo han quitado. Es la DNA polimerasa 1. No solamente quita el RNA, también los reemplaza con DNA. Sintetiza DNA en el espacio que ocupaba el primer. Y así. Ah, miren, y aquí están las proteínas de unión a hebra simple. Estas son las proteínas de unión a hebra simple. Son las proteínas que van a prevenir la desalineación de las cadenas de DNA. Miren, aquí y aquí. Perfecto. Y esta imagen, bueno, está tratando de representar lo mismo. Y quiero hacer solamente énfasis aquí, en el fragmento de Okazaki. Un fragmento, otro fragmento. Seguro esto es la DNA polimerasa. Bien, vamos. Por si acaso aquí tal vez está confundiendo demasiado, mire. La polimerasa delta, la polimerasa epsilon. Y déjenme explicarles qué es esto. La polimerasa epsilon recibe su nombre en eucariotas. Está muy feo esto. La polimerasa epsilon, ¿sí? Se le conoce como DNA polimerasa también, DNA polimerasa 3, pero la 3 es en bacterias, pero en cambio la polimerasa delta es en eucariotas, ¿sí? Miren aquí, la DNA polimerasa delta, la delta, recibe otro nombre, también se le dice DNA polimerasa 1. La DNA polimerasa 1 es en bacterias, ¿ve? Pero en cambio se llama delta en eucariotas. ¿Han visto? La nomenclatura en bacterias y en eucariotas difiere. Bien, ¿qué les va a preguntar el doctor Pérez del código genético?
Se les va a preguntar, ¿cuál de los siguientes es una característica o no es característica del código genético? Primero, es universal, se cumple en todos, excepto en virus, en algunos virus y en las mitocondrias. Ahí puede variar un poco el código genético, pero en general es universal, tanto en procariotas como en eucariotas es universal. Es redundante, chicos, es redundante. ¿Qué significa eso? Atención, ¿qué es eso? Es que un aminoácido, sí, un aminoácido puede tener más de un codón. O sea, puede ser codificado por más de un codón. En cambio, si es redundante, si es degenerado, eso es el otro término para denominarlo. Si es redundante, si es degenerado, pero no es ambiguo. No es ambiguo. ¿Qué significa ambigüedad? Que un codón codifica para más de un aminoácido. Codifica más de un aminoácido. Sí, eso es ambiguo. Un codón solamente debería codificar para un aminoácido y ya, no para dos o tres. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Pero en cambio, no se solapa, ¿sí? ¿Cómo se explica eso del solapamiento? Miren, este es un codón. Este es el primer codón, ¿no? El codón de inicio, ¿cuál es? AUG. Este es el codón de inicio. Luego otro, 3, 3, a ver, 3, 3. Pero ¿qué pasa si hay solapamiento, por ejemplo? ¿Qué pasa si ocurre esto? Se lee, en vez de leer CAU, leemos AUG. Eso es solapamiento y eso no existe en el código genético. No hay como tal solapamiento. Se producirían muchas mutaciones, muchas proteínas anómalas. Entonces no hay solapamiento, sin solapamiento. Explicamos eso de redundante y ambiguo. A ver, miren, chicos, miren, quiero que ustedes lo analicen. La fenilalanina, ¿cuántos codones los codifican? Uno, dos. ¿Qué es eso? Un aminoácido es codificado por más de un codón. Se le llama redundancia. Es degenerado. ¿Sí? Redundancia. Eso es redundancia, chicos. Aquí lo propio. Miren, hay 4 codones que codifican a un mismo aminoácido. Redundancia. Yo voy a colocar R ya. Redundancia. Pero no es ambiguo. O sea, yo me explico. Este CAU, codifica para la histidina, pero no codifica, por ejemplo, para la prolina. O codificará. No, no codifica. Si codificaría, ¿qué sería eso? Ambigüedad. Pero no, el código genético no es ambiguo. Solamente codifica para un tipo de aminoácido. Igual, este codón solamente codifica para un aminoácido. No codifica para este, por ejemplo. ¿Me entienden? No. Eso es no ambigüedad. Es redundante, pero no ambiguo. Bien, ya que estamos aquí. Codón de inicio. Codón de inicio. Todos ya lo sabemos, pero quiero pulir algunas cosas. Es el AUG. Sí, el auge en bacterias y en eucariotas es diferente. En eucariotas, ¿sí? ¿Qué va a codificar? Ustedes saben, el primer aminoácido, la metionina. Pero en bacterias es la formilmetionina. Bien. Ahora, los codones de parada o los codones de terminación. O determinación. ¿Cuáles son? Yo utilizo un mnemónico. Gatos, animales amarillos. Un gato amarillo, un animal amarillo, ¿sí? Y un amarillo gato. ¿Sí? Esos para mí son es la manera de memorizar los codones de parada o de terminación. Bien, listo. Vamos con las técnicas de bloteo. Vamos con las técnicas de bloteo. Voy a colocarlo así. Ok. Aquí tenemos las técnicas de bloteo. Voy a ir al punto. Me gusta ponerlo así. Norte, sur, este y oeste. ¿Lo ve? Pero en inglés, ¿cómo sería? Northern. En inglés, ¿cómo sería? Northern, norte. Southern, que es sur. Sur. Northern. Southern. ¿Cómo sería el este en inglés? El este sería Eastern. El oeste, Western. O sea, este. Este sería Western. Este sería Northern. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estas técnicas? Permiten identificar cierta muestra. Por ejemplo, mm,
El Southern blot se le conoce como técnica de hibridización. Atención. Hibridación. Es una técnica de hibridación. Y esta hibridación es entre DNA y DNA. ¿Pero qué permite identificar? DNA. Chicos, el Souther que identifica DNA. En cambio, el Northern igual es una técnica de hibridización, ¿sí? Entre DNA y RNA, ¿sí? RNA. El Northern, ¿sí? Permite identificar ¿qué? DNA, digo RNA, ¿sí? El Northern permite identificar híbridos de DNA y RNA, ¿sí? Por hibridación, perdón. En cambio, el Western permite identificar, atención, sí, permite identificar proteínas. Entonces ya saben, pero hay técnica que permite identificar DNA, Sugar, por híbridos de DNA, y el Northern, RNA, el Western, proteína. Hay uno más que se llama Sudwestern, que es un intermedio, ¿no ve? Suroeste, por así decir, suroeste, que permite identificar factores de transcripción, que igual son proteínas, factores de transcripción. ¿Por medio de qué híbridos? DNA, proteína. Así se identifica. DNA, proteína. Se identifica proteínas de transcripción, ¿no? O sea, las proteínas que se identifican aquí son factores de transcripción. Bien, entonces vamos a concluir. Norte. ¿El norte qué permite identificar? RNA. ¿Pero mediante qué híbridos? ¿Mediante qué híbridos? DNA, RNA, ¿no ve? Sur. ¿Qué permite identificar? ¿Qué permite identificar? DNA. El Western. ¿Qué permite identificar? Permite identificar proteínas. Pero si esa proteína es un factor de transcripción, si esa proteína es un factor de transcripción, ¿cómo se llama la técnica? Sudwestern, suroeste. Técnicas de blotting, técnicas de bloteo, no se olviden. Transición versus transversión, al punto. Chicos, ¿qué es la transición? Es cuando una purina, ¿sí? Una purina cambia, ¿no? Cambia en el DNA por otra purina, ¿sí? En cambio, una transversión es cuando una purina cambia a una pirimidina. Aquí lo propio, que es cuando una pirimidina cambia a una pirimidina. O sea, cambia, pero con uno de su mismo tipo, ¿sí? En cambio, esto puede ser viceversa. Me explico. Entre adenina, una adenina que cambia a guanina, ¿cómo se llama? Eso es una transición. Pero una adenina que cambia a citosina, eso es una transversión, ¿lo ve? Pero en cambio, si una citosina cambia a timina, ¿qué es? Transición, ¿lo ve? O sea, si es del mismo tipo, transición. Si es de otro tipo, transversión. Bien. Vamos con los niveles de organización del DNA. Chicos, hay 5 niveles. Primer nivel. El primer nivel se llama DNA. El primer nivel se llama DNA. Vamos con el siguiente. Segundo nivel de organización se le llama cuentas de collar. También se recibe el nombre de nucleosoma. Son nucleosomas, ¿sí? Tercer nivel. El tercer nivel, chicos, ¿qué son? Son solenoides. Atención, se les llama solenoides. Vamos con el cuarto nivel. El cuarto nivel, chicos, se le llama andamios. Son andamios nucleares. Andamios. ¿Cómo se llama el quinto nivel? El quinto nivel es como tal el cromosoma. Si les preguntan, ¿cuál es la cromatina de metafase? La cromatina de metafase son los cromosomas. Los cromosomas se les conoce como cromatinas de metafase. Del ciclo de la mitosis, ¿se recuerdan? Metafase. Es así como se ve la cromatina, el DNA, en su estado más compactado, más organizado. Los andamios, ¿sí? Se los conoce como cromatinas de interfase. Cromatina de interfase. ¿Sí? Cromatina de interfase. Listo. ¿Cómo se llama
al primer nivel de organización. Se le dice cromatina, atención, al primer nivel de organización se le dice cromatina de 2 nanómetros. El segundo, cromatina de 10 nanómetros. Después, a los solenoides se les conoce como cromatina de 30 nanómetros. A los andamios como cromatina de 300 nanómetros. Y así. Bien. Vamos a ver un último video. ¿Sí? Vamos a ver un último video para terminar esta parte del cuarto rote. Con eso ya habríamos acabado, chicos, las superfijas del doctor Pérez. ¿Ya? Bien, miren ahí. Ahí tenemos DNA. Ahí tenemos DNA. En un núcleo, más o menos hay 2 metros. Sí, 2,3 metros, siendo más exactos. Entonces tiene que organizarse esos metros en un núcleo muy pequeño que mide en micrómetros. Bien. A la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos a la cromatina de 2 nanómetros, al primer nivel de organización. A la derecha tenemos a las histonas. Una vez el DNA se empieza a ensayar sobre las histonas, estamos formando nucleosomas. Estamos formando el segundo nivel de organización, que son las cuentas de Co. Ya. ¿Quiénes se unen aquí? ¿Quiénes van a pegar y quiénes van a condensar más aún los nucleosomas? Son las histonas 1. Esas basitas de color plomo son las histonas 1, de histonas 1, ¿sí? En cambio, miren, este nivel de organización mide 10 nanómetros. Mide 10 nanómetros, chicos. 10 nanómetros. Cromatina de 10 nanómetros o cuentas de collar. Después se van organizando en el tercer nivel, que son los solenoides, o también se le llama cromatina de 30 nanómetros. Miren, las histonas aquí van a influir en tal proceso para formar los solenoides. Van a permitir condensar más aún a los nucleosomas. Ese es un solenoide, tercer nivel, cromatina de 30 nanómetros. Ahora, todo esto podemos representarlo así, ¿no? Cromatina de 30 nanómetros. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Todo ese solenoide se va organizando miren, se va organizando en una proteína de andamio, una proteína no histona, en asas mayores y asas menores. Miren, todo ese solenoide. Y va a formar la siguiente cromatina, que es la cromatina de 300 nanómetros, o también llamada andamio, o cromatina de interfaz. Todo lo que hemos visto. Y es así como se empieza a organizar. Miren, el DNA se ha compactado tanto, ahora que puede formar un brazo de cromosoma. Este es el quinto nivel de organización. Quinto, cromosoma. Bien.